Sí, Señor, Dios ha sido bueno. Aquí estamos en este tiempo con Dios, en esta mañana, diciéndoles gracias por estar aquí, por esperarnos, por conectarse, por compartir con otras personas. Sigan compartiendo este mensaje, que yo sé que Dios trae una palabra poderosísima hoy para nuestra vida. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él trayendo libertad, paz, que sea Él hablándonos en esta mañana. Padre, hoy nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en este día. Señor Padre, toma el control de nuestra vida, Señor, en esta mañana. Hoy entregamos este servicio delante de ti, pidiendo, Señor, que la guía y la dirección tuya esté sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás aquí y donde está tu Espíritu Santo hay libertad. Por favor, comparta este mensaje que yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida. Saludamos a Alejito Muñoz, a Luz Dari Carrillo, a Rosito Muñoz, a don Eduardito Puentes. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice la preciosa palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5. Saludamos también a Martica Carrillo, el verso 17, y dice así en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué dice el Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace cosas absolutamente nuevas. Diga, Dios hace cosas nuevas. A veces pensamos que o la gente del común piensa que cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno se acerca a Dios, es porque va a venir una reeducación, una regeneración o muchas otras cosas. Y realmente cuando decidimos caminar con Jesús, hay un cambio de vida, hay un cambio de naturaleza, porque pasamos de ser hijos bastardos a ser hijos de Dios, a ser legítimos hijos de Dios por causa del precio de su sangre preciosa que el Señor Jesús pagó allí en la cruz. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios hace cosas nuevas, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios hace no una regeneración, no una reeducación, sino un cambio, empezando por nuestro código genético, nuestro ADN. El ADN nuestro es reemplazado por el ADN de Jesús y por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso dice: de modo, de cierto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios quiere cambiar toda nuestra situación, nuestro pasado, nuestra vieja manera de vivir. Muchas veces la gente vivía en los rudimentos del mundo, en lo que el mundo ofrece, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Pero a veces las personas, por ejemplo, sin demeritar aquellos lugares, va a un centro de rehabilitación, sea de alcoholismo, sea de drogadicción, pero si las personas realmente no se meten con Jesús, quedan secuelas. Es como cuando usted va al médico y de pronto tiene alguna infección por alguna cortada y le dice: si usted no se toma este antibiótico durante tantos días, pues difícilmente la herida va a sanar. Y pasa eso, que no se trata lo que se debe tratar, por ejemplo. Entonces, en el caso de una infección, ¿qué mata la infección? El antibiótico.
es lo que hace que eso sane. Y cuando uno recibe a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Jesús cambia todo. Y las personas que van allí, sí, claro, tienen un cambio, pero están muy expuestas a volver a caer en lo mismo. No quiero decir que nosotros como creyentes no estemos expuestos a ser tentados. Claro que sí, pero si estamos en Cristo Jesús, vamos a estar más fuertes. Es entender esa pequeña parte. Y dice aquí en el verso 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. O sea que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, recibimos ¿qué? El espíritu de la reconciliación. No es solamente decir yo creo en Jesús, con el respeto de muchas personas, porque es la palabra de moda. Sí, Jesús, yo soy espiritual, tal persona es espiritual, y una cosa es ser espiritual y otra cosa es creer en Jesús. Espiritual es creer en cualquier religión, en cualquier dogma, hasta ser espiritista, estar del lado del enemigo. Eso también es ser espiritual. Pero una cosa es ser cambiado, renacido, caminar con Cristo de nuevo. Sí, yo sé que hay muchas personas que llevan bastante tiempo escuchando mensajes como estos, viéndolos, pero no se han atrevido a acercarse al Señor y decirle, necesitamos, Señor, reconciliarnos contigo. ¿Sabía que muchas de las enfermedades que hay en nuestro cuerpo es por falta de reconciliación? Hay amargura, hay celos, contiendas, envidias, y posiblemente eso está acarreando enfermedad a los cuerpos. Es lo que debemos entender. Y dice en el verso 19 que Dios está en Cristo reconciliado consigo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús es tan amoroso, Jesús es tan hermoso, tan bello, tan precioso. No importó el pecado que tuviésemos. El mismo Dios, dice la Biblia en el libro de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, aquí dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Wow! A veces uno dice, yo soy tan pecador que no soy apto para acercarme a Dios. Y aquí dice la palabra que sí podemos recibir la reconciliación y el perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús allí en la cruz. Dice que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Está hablando el apóstol Pablo a los corintios y les está diciendo, el Señor nos dejó esta tarea, que presentemos a Jesús al mundo para que el mundo se reconcilie con Dios. Y es lo que necesitamos urgente en este tiempo, que el mundo se reconcilie ¿con quién? Se reconcilie con Dios. Diga, el mundo necesita reconciliarse con Dios. Si usted quiere cambiar, si usted quiere que su familia cambie, es que usted le invite, le presente a Jesús para que Él se reconcilie con Cristo. Y yo sé que de esta manera va a haber un cambio de vida por medio de la reconciliación que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos reconcilia? Cristo Jesús. Dice en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿O rogamos en nombre de Cristo? Reconciliaos con Dios. Es la tarea, como les dije desde el comienzo, que Dios nos colocó en este tiempo. Dice que el Señor nos está mirando como esos embajadores. ¿Qué hace un embajador cuando un presidente envía a una persona a otro país? Ese embajador va a representar al país, por ejemplo, a Israel, a Estados Unidos. El presidente manda un embajador, lo manda en representación del país allí, en aquella nación. ¿Y qué hace ese representante, ese embajador? Pues presenta a Colombia. En el caso de Colombia, pues presenta su café, su cultura y todas las riquezas, su turismo, todo lo que Colombia ofrece, el petróleo y muchas cosas riquísimas, su oro que hay en Colombia. Y le dice, mire, es que en Colombia se puede explotar tanto oro, tanto carbón, porque Colombia es riquísima. En La Guajira tenemos sal, tenemos carbón, y desde allí, desde el Cerrejón, se exporta para otros países, se saca la sal marina y muchas cosas riquísimas. El gas se saca desde allí, desde La Guajira. Y en esta tierra, Dios nos presentó a Cristo, trajo a Cristo para reconciliarnos con Él. Y dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ojo, somos embajadores, porque muchos dicen es que yo soy representante de Dios en la tierra. No, somos embajadores, somos esos, para decirlos en términos cristianos, somos atalayas. Somos atalayas en esta tierra. ¿Y qué hace una atalaya en este tiempo? Pues presenta a Jesús. Le duele lo que el país esté sufriendo, por lo que el país esté pasando. Le duele que las gentes estén apartadas de Dios. Ese es un embajador. Preocuparse por el problema del otro, porque el otro conozca a Jesús. Y dice, nos colocó aquí, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios, cuando nosotros le llevamos la palabra a las personas, les está dando la oportunidad y les está diciendo, lo más importante es que hoy ustedes se puedan reconciliar conmigo. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y Dios está a través de estos medios, a través de la parte presencial, presentando a Cristo a gritos enteros. Y está diciendo, mire, Cristo vive, Cristo murió por nosotros, pero también resucitó y está sentado allí a la derecha de Dios Padre. ¿Cómo está la vida con Jesús? No solamente de labio decir, yo creo en Jesús. Claro, todo el mundo tiene fe de alguna forma. Unos creen en Buda, unos creen en los ídolos, pero lo más importante es creer en aquel que entregó su vida por todos nosotros. Él no lo hizo solamente por los buenos, lo hizo también por los malos, queriendo reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Lo puedes entender, puedes alcanzar, dimensionar lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y yo no vine a traerles una religión con el respeto de muchos. Yo vine a presentarles a Cristo, a presentar su palabra, a presentar el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo. ¿Y cuál es ese propósito? Que alcancemos la salvación. Como humanos tenemos propósitos. Alcanzar una carrera. En estos días muchas personas suben a sus perfiles de las redes sociales, me gradué de bachiller, obtuve un galardón más, un título más, un premio más,
Y lo que más me impresionó fue de un muchacho que vi ayer su historia. Dice: y dedico este triunfo a mi familia, a mis padres, a mi madre, a mis amigos, a mis tíos. Pero ¿sabe qué se le olvidó a ese muchacho? Está muy bien. Claro, hay que reconocer el esfuerzo, el sudor de papá y mamá. Pero no dijo gracias a Dios. Le faltó ese pedacito, ese detallito. Decir gracias porque estoy con vida, porque Dios me dio la provisión, por el medio que haya sido, de conseguir el dinero para pagar la carrera, este título, esta especialización. Y muchos celebran. En este tiempo, por estos días, se está viendo mucho eso. Grado que va, grado que viene. Pero lamentablemente casi que se pueden contar con los dedos de las manos aquellos que se detienen y dicen gracias a Dios, porque Dios suplió para que yo pudiese salir adelante. Y es entender esa parte, darle el primer lugar a Dios y que Jesús esté en nuestro corazón. Mira esto tan precioso, tan hermoso. De cada pasaje de estos puede salir una enseñanza, ¿sabía? Si nos ponemos a desmenuzar renglón por renglón, letra por letra, podríamos estar dando un solo mensaje en cada versículo, en cada párrafo de este libro tan hermoso de los Corintios. Porque esta palabra Pablo no la dio en un solo día. Él desarrollaba ese tema, lo meditaba, lo presentaba, lo estudiaba, lo escudriñaba. Allí, por ejemplo, en este caso, en esta carta a los Corintios, llevaba el mensaje de Dios. No sé si los corintios se habían desviado en algún momento y Pablo, pues así como los estaba animando, les estaba exhortando a que se acercaran a Jesús y a que presentaran a Jesús, y les estaba haciendo entender que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Dice aquí el verso 21, mire tan hermoso, mire tan precioso este verso. Lamento por las personas que no están conectadas, por los que no lo están viendo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién es él? Jesús. ¿Fuimos hechos justicia en qué? ¿O en quién? En Jesús. Diga: al que no conoció pecado. Por mí, personalice esta palabra. Se hizo pecado por mí. Dice: se hizo pecado por mí. Dice: para que yo fuese hecho justicia en Dios a través de Jesús. ¡Wow! ¿Está entendiendo esta palabra? Al que no conoció pecado. ¿Por quién se hizo pecado? Por nosotros se hizo pecado. ¿Quién se hizo pecado? Jesús, allí en la cruz del Calvario. Allí cuando derramó su sangre, cuando lo azotaron, cuando le colocaron esa corona de espinas, cuando clavaron sus manos y sus pies al madero, cuando atravesaron esa lanza. Jesús no era pecador. Se hizo como nosotros, pero no conoció el pecado. Tuvo que hacerse hombre para presentarnos al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. ¡Wow! ¿Estás entendiendo cuánto te ama Dios? Que despojó a su Hijo allí de su divinidad, de su confort. Estaba allí con el Señor en esas calles de oro que hay en el cielo. Y estaba allí con el Padre recibiendo la adoración de muchos. Y el Señor lo hizo hombre y lo trajo aquí a la tierra. No tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Diga: Jesús se hizo pecado por mí. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un intercambio. Le entregamos nuestros pecados y Él nos hace justos ante Dios,
Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo en su crucifixión. En nuestra conversión recibimos su justicia. A esto se refieren los cristianos cuando hablan de la expresión de Cristo, del pecado. En el mundo uno hace trueques. Ocurre cuando las personas hacen intercambios entre otras personas. Se veía mucho en la antigüedad. Aún todavía. Son de pronto más pequeños. Bueno, de pronto a veces dicen, bueno, vendo o permuto esta propiedad. Hace como un intercambio por otra casa, y a veces las personas, en su mayoría, lo hacen para mejorar. Y aquí, ¿qué hizo Jesús? Hizo un intercambio con nosotros, allí en la cruz. Tomó nuestro pecado, y a través de su sangre nos quitó el pecado. Nos dijo ya, no va a ser el hombre de pecado. Dice, por eso los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice en el verso 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es que hoy tú te comprometas a hacer un intercambio con Jesús. Muchas personas hacen planes aquí. Mañana voy a hacer esto, pasado mañana lo otro, pero no saben, ni siquiera se imaginan qué pasará mañana, qué pasará pasado mañana. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Yo sé que Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios está obrando. Si alguien puede colocar ahí en el perfil del chat que estamos en vivo, por favor. Alguien se está escribiendo ahí por el WhatsApp. Entonces, para compartirle esta palabra. Y yo sé que Dios está obrando en este tiempo. Yo sé que Dios está trayendo esa paz y está trayendo esa libertad. Entonces, ¿de qué hablamos? Del intercambio que Jesús hizo allí. Entregó su vida y derramó su sangre y quitó de nosotros el pecado. Él no miró su pecado. Él no miró mi pecado. Pero hoy Jesús quiere mirar y examinar tu corazón. ¿Está dispuesto a que el ADN de Jesús esté en su vida? Dile con todo el corazón, pero que haya ese cambio de vida, ese cambio de naturaleza. Dile, Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, hoy sé que tú hiciste un intercambio conmigo allí en la cruz. Hoy, Señor, me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Y hoy te pido, Señor, acepto, Señor, el intercambio que tú hiciste allí en la cruz por mí. Y hoy determino caminar contigo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca jamás sea borrado. Hoy quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y hoy te pido que tu Santo Espíritu llene mi vida. Y yo sé que Jesús está ahí en tu corazón. Si tú lo recibiste, tal vez muchos están diciéndose, hermano, amigo, ore por mí. Pero hoy le estoy diciendo, Jesús está ahí. Camina con Jesús y tu vida va a cambiar. Si tú determinas hoy cambiar y determinas caminar con Jesús, tu vida va a tener otro rumbo. Pero eso no depende de mí, ni siquiera de Dios. Depende de ti. Dios está ahí y lo entregó todo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Camina justo y recto delante de Dios. Dios quiere ver el cambio en nosotros, en nuestra vida. Dios quiere que nos transformemos. Dios quiere que caminemos con Él. ¿Tú quieres caminar con Dios hoy? Determínalo tú. Voy a orar por tu necesidad, si me la puede dejar ahí. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tú haces cosas nuevas. Señor, tal vez muchos han cargado en este día
o hasta este día con enfermedades, con luchas, contiendas, divisiones. Señor, tal vez se han conformado con estar en un tratamiento, tomándose algún medicamento. No está mal, pero no han experimentado lo que tú puedes hacer en la vida de cada persona. Y hoy estamos aquí, Señor Jesús, porque sé que tú traes vida y vida en abundancia. Padre, toma la enfermedad de cada persona. Dice que tu palabra, que tú no conociste pecado, se hizo pecado por nosotros. Señor, en el libro de Santiago, dice que si hay alguien enfermo en casa, dice que llamen a los ancianos de la iglesia, oren por ellos, les unjan con aceite y que oren en el nombre de Jesús. Y dice que si hubiere cometido pecado, sus pecados les serán perdonados. Hoy, Padre, oramos por toda persona que esté pasando por enfermedad, por dificultad, por presiones, por escasez. Señor, que su situación no esté nada bien. Hoy te pedimos, Señor, para que tú obres, Señor, en esas vidas. Gracias, Señor, por el intercambio que tú hiciste por nosotros allí en la cruz. Sin conocer pecado, te hiciste pecado por mí y por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, tu palabra dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre ti, pero la palabra tuya dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Diga, hoy soy sano, hoy soy libre por las llagas de Jesús, por la sangre que Jesús derramó allí en la cruz. Por esos 39 latigazos que Jesús sufrió, allí se llevó mi enfermedad. Allí, a través de ese intercambio, Jesús se llevó mi pecado. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Hoy tomamos esta palabra para nosotros, para cada persona que está ahí. Y hoy, Señor, la hacemos realidad en nuestra vida. Creemos en que tú lo hiciste allí en la cruz hace más de 2021 años. Y hoy, Señor, confesamos sanidad porque tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya no confiese más la enfermedad, confiese la sanidad que Jesús está haciendo en tu vida. Es lo más importante. Confiese la sanidad y yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que la mano de Jesús está ahí en tu vida. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Gracias porque yo sé que Jesús está ahí en medio de todo asunto, de toda situación. Y yo sé que Dios está trayendo paz, libertad, porque Jesús nos ha reconciliado allí en la cruz. Diga, Jesús me reconcilió en la cruz. Hoy recibo y acepto esa reconciliación que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Yo sé que Jesús está obrando en tu vida. Tú estás sintiendo algo especial en esta mañana, en este día, y es lo que Jesús está haciendo. Comparte este mensaje. Si no te has suscrito a mi canal, le invito a que le haga y activa las notificaciones para que cuando estemos transmitiendo se pueda enterar y pueda recibir esta palabra de parte de Dios. Escríbanos ahí, su necesidad, su comentario, y vamos a estar orando por toda aquella tu necesidad. Bendecimos la vida de Jairito Castilla, de Alejito Muñoz, un abrazo, que el Señor le siga bendiciendo, de Rosito Muñoz, de Eduardito Puentes, de Martica Carrillo, de Jacqueline Perdomo y de cada persona que está ahí conectado o conectada. Le enviamos un abrazo y comparte el mensaje. No te quedes con este mensaje. Diga, Jesús no conoció pecado,
pero por mí se hizo pecado para hacerme justo delante de Dios. Eso hizo Jesús. Es solamente que acepte esa justicia. Bendiga a su familia, bendecimos a las familias en esta mañana, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietas, a mis padres, a mis hermanos y a cada persona, mis sobrinos, los que están viendo esta enseñanza. Un abrazo y que la mano de Jesús esté en sus vidas. Disfruta esta alabanza que yo sé que Dios sigue hablando. Un abrazo. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no te